Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo magazine de Alderiques de Asturias y en especial a esas personas que nos estén viendo por primera vegada. Recordamos que nuestro objetivo del programa es dar voz a toda esa gente que no la suele tener y hablar de los temas de una manera diferente y como siempre con el asturiano como lengua vehicular. En el Alderique de Güey vamos a tratar el tema de las elecciones sindicales para el enseño el 4 de aviento y ahora vamos a presentaros una apuesta por el uso del asturiano de la lengua por parte del hipermercado Eroski en Caudal y en Mieres, cuyos responsables nos van a dar la siguiente visión. Pues mira, esto surge fruto de un proceso en el que nos vimos inmersos este año, que tenía que ver con buscar una forma en la que adaptarse al mercado local. Bueno, pues además de comercializar productos asturianos y de hacer ofertas, degustaciones con ellos, pues decidimos utilizar el asturiano, que además somos una empresa que se caracteriza por tratar las lenguas oficiales que hay en el Estado español pues de una forma que no lo hace ninguna otra empresa de distribución, y nosotros pues quisimos dar un paso más con ello. Además de todo eso, pues fruto de alguna aportación que recibimos de algún cliente, pues que más información nos puede dar Cristina al respecto. Pues sí, hace mucho tiempo que los clientes nos estaban solicitando que incluyésemos el asturiano en nuestra tienda. Muchos nos lo exigían en temas oficiales que realmente no podemos mientras la lengua no sea oficial, pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades y aquello que está en nuestras manos, como los rótulos de los pasillos y alguna etiqueta y productos de la zona, pues decidimos ponerlos en asturiano. Ha superado las expectativas con creces de lo que pensábamos de esta iniciativa. Bueno, además de que ha dinamizado las redes sociales, Twitter, Facebook, pues vemos que cuando observamos comportamientos de nuestros clientes, cuando están por la tienda, pues se fijan en los bocapasillos, lo comentan entre ellos, sacan fotografías. Bueno, incluso hemos recibido llamadas de la Nueva España, no hace mucho, pues para preguntarnos sobre este boom mediático que había tenido la iniciativa que hemos llevado a cabo con el asturiano. Estamos muy contentos con ello y la vocación que tenemos es de profundizar más en ello. Incluso tenemos pensado hacer alguna campaña, algún folleto, alguna oferta puntual pues en asturiano, de estas que solo vamos a hacer en el hipermercado. Y la idea es, si podemos, hacer una cada mes. Además en la tienda lo palpamos, en el mostrador de atención al cliente, varios clientes se han acercado primero para mostrarse sorprendidos de que hayamos puesto el asturiano en los bocapasillos y luego para agradecerlo y decir que era una iniciativa con la que les había gustado y que estaban muy de acuerdo. Hasta el día de hoy, en negativo, ningún cliente se quejó. En la tienda la gente se sorprende, primero es lo que les causa y luego todos positivamente reaccionan con el cartel en asturiano. De hecho, fruto de la acogida que ha tenido esta iniciativa, hemos visto que es una posibilidad todavía de estar más cerca del lugar en el que operamos, que no deja ser Mieres en este caso y Asturias. Y queremos que una forma de estar cerca del asturiano y de acabar de sorprender o de que la gente esté mucho más satisfecha con lo que hemos hecho, es llegar a hacer incluso folletos en asturiano, que creo que esto no lo ha hecho nadie. Y en Asturias hay operadores de distribución que están muchos años antes que nosotros y es una vía que nunca han explorado. Y nosotros hemos visto una muy buena oportunidad. Al menos lo que notamos es que la gente parece que crea un vínculo especial con el cliente, que cuando utilizas el asturiano creo que siente la tienda más suya, más de aquí, por lo menos en Mieres la gente lo agradece y yo creo que siente la tienda más de ellos y creo que tiene una buena acogida y afectará a las ventas, entiendo también. Como vos dicimos, vamos a hablar de enseño, de los temas que preocupen a los profesores en Asturias y sobre todo en concreto de las elecciones de este 4 de aviento. Para tratar estos temas, hoy contamos con la presencia de José Primitivo Abella, más conocido como Primi, madre mía, como Primi, representante de la Estalla Educación de la Corriente Sindical de Izquierdes y, conocido por todos porque es miembro del grupo de Rod de Siebra.
También tenemos con nos a Faustino Zapico, representante del Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, SUATEA, y también conocido por ser uno de los grandes historiadores de Asturias. Gracias por estar aquí. Gracias por el piropo, pero bueno. Y es verdad, Sí, bueno, lo que ya hay sí. que decir. Bueno. Y también está a nuestra mesa el nuestro director de Alderiques de Asturias, Samuel Radín. Muy buenas, Ana, aquí Muy estamos. buenas, a ti no te conocemos nadie. Nada, no salgo casi nunca aquí en Alderiques. Bueno, antes de nada queremos deciros que también convidemos tanto a USIPA como a AMPE, pero no pudieron estar aquí hoy con nos, y también a Comisiones Obreras y a FET-UST que refutaron, ellos sabrán el porqué, la nuestra oferta. Y queremos entamar neste Alderique, lo primero de todo, ya sé que es complicado, pero voy a pediros que resumidamente nos expliquéis los pegollos principales del programa de KU, ¿vale? Entonces, bueno, entamamos, por ejemplo, por Primi. Bueno, Pues venga, Dayana. vamos por mí. Bueno, nosotros, pues, hombre, habría que dedicar mucho tiempo al programa, pero bueno, por señalar un poquitín los, como decías tú, los 4 o 5 pegollos de nuestro programa. Bueno, pues teníamos por una parte bueno, lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza, en los derechos laborales, que bueno, pasan en primer lugar por recuperar todo lo que se perdió en estos años de recorte, y bueno, después de recuperar todo lo que se perdió, pues bueno, y la lucha por el avanzar, ¿no? La lucha contra la precariedad. Estamos en un colectivo que, bueno, la precarización va afectándonos a todos cada vez más en nuestro trabajo, pero tenemos ya una cuarta parte de las plantillas que son interines, y dentro de los interinos, del colectivo de los interinos, la tercera parte ya están a media jornada. O sea, tenemos que aproximadamente unos 900 docentes dentro de la plantilla de la escuela pública son 1000euristas, o ni siquiera lleguen a los 1000 euros. Lo que lleva la defensa de los derechos lingüísticos de los asturianos y de las asturianas, y también uno de los pegollos de nuestro programa electoral. La apuesta por un modelo de educación pública, bueno, que vaya más allá de lo que lleve la mera propiedad de los centros educativos o de quien contrata a las plantillas. Nosotros apostamos por un modelo de educación pública inclusiva, democrática, bueno, el revertir todos los retrocesos democráticos que hubo todos estos años, que no arrancan con la LOMCE, que ya arrancan de muy atrás. Apostamos por una educación, pues, democrática, inclusiva. Y por tanto, bueno, rechazamos los conciertos. Nosotros estamos por la desaparición total de las subvenciones del Estado a la enseñanza concertada. Otro de los aspectos de lo que lleva en nuestro programa, pues también sería a lo mejor algo que nos caracteriza a nosotros y a SUATEA, y es la lucha contra la discriminación salarial dentro del colectivo, ¿no? Hay un veneno que nos metieron ahí ya unos años, que es eso que llama la carrera docente, la carrera profesional, que desde nuestro punto de vista, bueno, pues por una parte una discriminación en la medida que hay un sector que el colectivo interino y todos aquellos que no tienen los 5 años de antigüedad, que no pueden acceder a ese supuesto derecho, y a los que supuestamente pueden acceder, nosotros consideramos que hay un paso atrás en lo que llevan nuestros derechos, porque condicionan el acceso a ese complemento al cumplimiento de una serie de requisitos que determina el tú superior, ¿no? Y el director o la directora del centro el que decide mediante una evaluación si cumples o no cumples, ¿no? La mayor parte de los docentes, bueno, entraron por ello, y ahora diránnos que hay un veneno que se puede tragar, ¿no? Que no pasa nada, que de momento todo el mundo lo pasa, que no lleva tanto, ¿no? Sí puede ser el argumento de muchos y tal, pero nosotros consideramos que hay un veneno que está metido ya dentro de nosotros, que enfrenta a los que lo cobran con los que no lo cobren, y que además puede cambiar, porque sin modificar la ley tal cual está, con modificar el plan, hoy piden una cosa, mañana piden otra, de forma que ya está teniendo efecto en las plantillas, en la forma del trabajo que tenemos, más condicionado a lo que digan los inspectores, más condicionado a lo que digan los directores de los centros, y pensamos que hay un
un proceso que nomás acaba de empezar, que esto va a ir a más, así que ya otro de los elementos a lo mejor característicos de nuestro programa electoral. Faustino, ¿cómo te destacarías tú en este caso de SOATEA? Como SOATEA siempre solemos resumir lo que es nuestro modelo sindical, el de la escuela pública, laica, coeducadora y asturiana, por resumir un poco el ideario nuestro. La escuela pública, que es el sentido que defendemos efectivamente la escuela pública, la red pública, defendemos la abolición de los conciertos, no entendemos cómo es posible que la propia administración se faga la competencia a sí misma financiando con perres públicas negocios privados. En ese sentido siempre fuimos muy beligerantes. Defender la escuela pública y oponerse también a la privatización que se está haciendo, no solo desde la LOMCE, esa contrarreforma educativa que está aplicando el gobierno central del PP, sino de esa LOMCE grandona, sino también la LOMCE piquiñina, que son esos ajustes que va aplicando el gobierno asturiano. Defender la escuela pública y también defender la dignidad del colectivo docente, efectivamente, y la igualdad salarial de todos los trabajadores, sean funcionarios de carrera o funcionarios interinos. Por eso nos opusimos radicalmente, seguimos oponiéndonos a eso que llama la carrera profesional, que efectivamente hay un carambelu envenenado. Defender la escuela pública y, en definitiva, apostar por una escuela integradora del conjunto de la sociedad asturiana y defender la escuela rural, con unas sales que se están despoblando. Defendemos también efectivamente la escuela laica, por eso oponémonos radicalmente a la presencia de la escuela confesional, que por lo menos financiada con perres públicas, o la presencia de la religión católica o cualquier otra en la red pública. Defendemos la escuela coeducadora, y también una de las banderas históricas del nuestro sindicato, la idea de la escuela como coeducadora para la igualdad entre hombres y mujeres, no solo ya la escuela evidentemente, pero sí tiene que ser una herramienta importante en ese sentido. Y la escuela asturiana en el sentido que comentaban antes, integradora de la sociedad asturiana, compensadora de desigualdades, no les igua, nada más que les compensa, porque la igua de las desigualdades sociales va más para allá de lo que lleva la escuela. Y también la idea de escuela asturiana en el sentido de una escuela que parte de la identidad asturiana, que parte de la realidad cultural de nuestro país. Por eso, también hicimos bandera siempre de la defensa de las lenguas propias de Asturias. Precisamente, quería aprovechar que estáis aquí, porque nos na Alderiques de Asturias Televisión, y una televisión que entamemos con un lema que lle 100% asturiano, y lo que nos atopamos na sociedad lle precisamente que no hai una conocencia de la lingua propia ou de las linguas propias, e falamos tamén de leonaviego, precisamente por las informaciones que manexamos, tan pouco, digamos, en boga esas oposiciones, esa reconocencia de lo que es la especialidad de la lengua asturiana y del leonaviego. ¿Pensáis que esos torres que se ponen, que esas promesas que nunca se cumplen, y parte de una estrategia por parte de la administración asturiana, dentro de lo que tú comentabas, Faustino, también de desear un poco de ya o lo propio, o no? Podéis contestarme cualquiera de los dos. Sí. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, no es razonable que a 30 años de que empezara la escolarización del asturiano todavía no exista una especialidad de lengua asturiana, una especialidad docente de lengua asturiana, y una cosa ridícula, es una cosa absolutamente imposible de entender. No es razonable que no sé cuántos años ya que aprobara la Xunta General por unanimidad la petición de la especialidad docente, que todavía tenga ahora con los papeles en Madrid, y milagro que tenga los papeles en Madrid. En el sentido que señalar que fue precisamente una compañera de SOATEA, Beatriz Quirós, en representación de la Confederación Intersindical, la que metió en el Consejo Escolar del Estado una propuesta de resolución que por fin salió a favor, porque otras veces comisiones y UGT no votaron precisamente a favor, pero esta vez sí. Y también otros sectores votaron a favor, pidiendo un poco al Estado, metiendo presión al gobierno central para que aprobara esa especialidad docente. Pero en última instancia, efectivamente, el problema está aquí. El problema está fundamentalmente aquí. Víase también con la LOMCE. Cuando sale el primer borrador de la LOMCE, el asturiano directamente nunca había hueco ilegal para el asturiano, porque contemplaba el enseño del castellán y de las lenguas cooficiales, que era el asturiano, y de las lenguas extranjeras, que era el asturiano, no había ninguna de esas cosas. Y tuvo que ser la presión también que la que fue este sindicato, movilizando los a los compañeros docentes de asturiano, para ser quien a meterlo. Y el gobierno no ponía ningún problema, que mira que ver con problemas para todo, porque en realidad no ellos da más.
En última instancia el problema está siempre aquí. Non está en el PP de Madrid, está en el PP asturiano, que por cierto ahora en el Parlamento sí votó a las contra, después Baños votaban a favor y ahora cuando lo ven cerca y es posible hacerlo, entonces voten a las contra. Pero repito, el problema está fundamentalmente aquí. Por cierto que con el nuevo decreto de especialidades para secundaria que quiere sacar el gobierno central, el asturiano vuelve a desaparecer. Con lo cual, otra batalla que tenemos por delante, al margen de que se apruebe la especialidad, porque la especialidad depende, claro, de ese decreto de especialidades, donde otra vez las lenguas no oficiales no caben. Y Primi, por ejemplo, cuando, bueno, por cosas que sabemos, incluso en los propios libros que los guajes deprenden, en general, de todas las asignaturas, hay cosas que ponen, por poner a la lengua asturiana, que ponen que sigue un dialecto, todas esas cosas que el propio gobierno asturiano no reclamó para que las editoriales camudaren esas historias. Quiero decirte, no solo yo lo que deprende uno de Málaga o uno de Barcelona, sino que los propios de aquí no deprenden lo de nuestro correctamente, ¿no? Bueno, con lo que dices, bueno, a mí lo que me parece más triste y es que hay algunos compañeros que todavía en el tema del asturiano lleva una batalla, conviértese en una batalla política, una batalla ideológica, porque voy a contarte una anécdota. Un día llego a clase, yo soy profesor de matemáticas, había estado la profesora de lengua, ¿no? Y entonces veo el esquema clásico de clasificación y tal, el castellano, el euskera y tal, ¿no? Y es como cuando yo ya era niño y iba a la escuela y me contaban que había una serie de dialectos del castellano, ¿no? Entonces empezaban a poner pues el asturiano de aquella, el bable, ¿no? Decían el bable, el aragonés, etcétera, ¿no? El andaluz. Y entonces llego y veo el mismo esquema. O sea, el mismo esquema, 30 o 40 años después de que me lo contaran a mí, llego y tópome lo mismo y tal. Y agarré el libro de texto de los guajes, trae para acá. Agarré el libro de texto y en el libro de texto no, se había así reconocimiento, porque bueno, yo creo que es lo más extendido dentro de los lingüistas, esa caracterización como una lengua propia, ¿no? Como una lengua que, bueno, deriva del latín, igual que el castellano y todo esto. Y esa compañera pues tiene un punto de vista determinado y estaba en contra de lo que manifiesta el propio currículo, en contra de lo que manifiestan, yo creo, la mayor parte de las editoriales. Esta compañera pues estaba haciendo de eso pues una batalla, de lo que ella cree y menospreciando una lengua, ¿no? Para mí ya lo más triste, ¿no? Que tengas que dar esta batalla con tus propios compañeros. Vamos a afondar un poco ahora en el concreto en lo que es el tema que nos tiene aquí hoy, que es las elecciones que van a celebrarse el día 4 de aviento, y tanto por parte de la corriente como Suatea defendéis una forma de lucha diferente y que los docentes no voten a lo que denominamos pues los sindicatos mayoritarios o los sindicatos de clases, ¿no? Queríamos que nos hicieseis, bueno, que nos explicaseis vuestros planteamientos para eso, para por qué los docentes tienen que votar, tienen que apostar, en este caso, por la corriente o por Suatea, y cuáles son los principales apuestas, los principales puntos que vos diferencien de esos sindicatos mayoritarios. Faustino, entames tú si te parece. Bueno, pues yo creo que una característica histórica de Suatea y precisamente primero que somos un sindicato asturiano y nosotros estamos dentro de una confederación que es la Confederación de STES, y dentro también de la Confederación Intersindical con otros sectores, no únicamente de la enseñanza, pero nosotros somos un sindicato unitario y autónomo. Mucha gente no sabe que Suatea nació como el sindicato único del enseño público asturiano, que fueron otros los que colaron para acabar armando comisiones del enseño y FETUGT. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos esa vocación del sindicato de la escuela pública. Facemos bandera de ello, que es un sindicato que no tiene que esperar a que diga Madrid lo que tiene que pensar de la LOMCE o del decreto de turno, porque nosotros mismos analizamos la nuestra realidad y en base a eso después ponemosla en común con los demás compañeros de la Confederación. Y repito, yo creo que es una característica muy clara. La segunda es que somos un sindicato asambleario, que nosotros, bueno, ya más que la forma de nacimiento del sindicato a través de las asambleas de trabajadores que se conformó primero de la Escuela de Antiguos Alumnos de la Escuela de Magisterio, perdón, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Magisterio, que acabó conformando un sindicato que es Suatea. Nosotros, todas las decisiones importantes dependen que no se falara en asamblea anual, tienen que pasar por asamblea, de asamblea general o asamblea sectorial de los diferentes sectores, digamos, implicados, como por ejemplo, bueno, pues pasó últimamente el curso pasado con el acuerdo de interinos. Eso deciden los compañeros del sindicato, no un comité concreto decide si firma o no firma, tienen que decirlo el conjunto de los trabajadores implicados.
E outra característica é que nosotros non somos ninguna academia, non somos unha xencia de seguros, non nos dedicamos a dar cursinos, non nos dedicamos a facer cruceros, somos un sindicato, financiámonos coles cuotes de los nuestros afiliados, porque se nos dedicáramos a dar cursinos ou se nos dedicáramos a organizar viaxes, dependeríamos de la financiación estatal y entonces perderíamos la nuestra independencia de clase, la nuestra independencia como sindicato. Un sindicato y una organización de trabajadores. Si ya depende económicamente del Estado, acabóse que en este caso para nos ya la patronal, porque somos un sindicato de la escuela pública, directamente perderíamos la independencia sindical. Y somos también un sindicato que rota, que no somos un sindicato de liberados eternos. Nosotros sí tenemos liberados sindicales, creemos que es una herramienta útil, pero nosotros tenemos un tiempo lindado. No podemos estar como máximo más de 5 años. Después hay que volver a la escuela, porque ser sindicalista no es una profesión, es una situación transitoria. Eso tiene ventalles y tiene inconvenientes para nos, pero fundamentalmente tiene ventalles, que permanentemente tenemos cuadros sindicales que renovar. Gracias. Primi, ¿cómo surgió la estalla de educación de la corriente y cuáles son las principales apuestas que hacéis vosotros? Bueno, primero habría que partir de un diagnóstico de lo que, bueno, de un poco la situación que vemos dentro de la clase trabajadora, ¿no? Nosotros vemos que los sindicatos, bueno, decimos mayoritarios, pero mayoritarios yo también un estado transitorio, esperemos, ¿no? Esperemos que dejen de serlo. Mejor decir sindicatos institucionalizados, ¿no? Porque funcionan como apéndices del Estado y de hecho sin el apoyo, sin todas las prebendas que ellos da el Estado, sería imposible que se mantuvieran en el tiempo, ¿no? Cada vez vemos cómo van dependiendo cada vez más de otro tipo de actividades distintas de lo que y el sindicalismo, ¿no? Pues lo que comentaba Faustino, ¿no? Muchos ofrecen, había sacado comisiones hay años una guía de lo que era esto y tu sindicato, y entonces la primera página pues descuentos para tiempo libre, vacaciones, la segunda descuentos en Atlantis, si es docente más descuentos todavía, etcétera, ¿no? Era un libro de descuentos. Bueno, pues ese sindicalismo más con el tiempo y yo creo que en los últimos años está viéndose con más claridad, ¿no? El caso Villa y el caso ya más sangrante, ¿no? Del grado ya de degeneración y decrepitud ya que tienen los sindicatos institucionalizados, ¿no? Hubo un tiempo que algunos creíamos que podíamos transformar los sindicatos, ¿no? Yo fui militante de comisiones obreras como la mayor parte de gente de la corriente durante muchos años, ¿no? Hasta que llegó un momento que ya nos dimos cuenta que lo único que estábamos haciendo era quemarnos internamente, ¿no? La energía que todavía nos quedaba había ya que desarrollarla en otra parte, ahí ya no podíamos hacer nada, ¿no? Así que consideramos que los sindicatos son parte del problema, no son unos compañeros que van rezagados o que no comprenden, son parte del problema, ¿no? Afortunadamente en los últimos años, bueno, tampoco hay que es un proceso totalmente nuevo, pero bueno, los últimos años al calor del ciclo de luchas que inaugura el 15M, pues comenzamos a ver cómo muchos sectores, los trabajadores, organizábanse ellos mismos en asamblea, independientemente de qué carne sindical tuvieran o si lo tenían o no lo tenían, ¿no? Vimos lo que fueron las mareas verdes en la educación, la marea blanca en la sanidad y, por ejemplo, en Asturias el ejemplo y el de la plataforma de empresas en lucha, ¿no? Que donde unos van apoyando a otros, yo creo que haciendo suyo el lema aquel de la CWW, el sindicato norteamericano, que decía si nos atacan a uno, atácanos a todos, ¿no? Van todos a defender a los 15 o 20 trabajadores de una empresuca que por sí mismos son poca cosa, pero van los de otros compañeros a apoyarlos, ¿no? Y donde el funcionamiento y pues eso, en asamblea, ¿no? La gente tomando las riendas de la lucha con sus propias manos, ¿no? Nosotros esos movimientos parecen muy interesantes y en donde estamos más a gusto, ¿no? Nuestro planteamiento es impulsar ese tipo de movimientos, formar parte de esos movimientos, caminar con ellos y utilizar lo que la fuerza que nosotros podamos tener para impulsarlos, ¿no? Ese es el planteamiento. Y bueno, consecuentes con ese planteamiento, pues dentro del sindicato, bueno, pues la apuesta de la corriente, en este caso Faustino planteaba la apuesta que fai su ATEA para evitar los riesgos de burocratización, en nuestro caso no hay liberado.
obligados, no tan prohibidos, ya sí, no los hay. Entonces sí que hay un uso puntual de las horas sindicales. Si un militante necesita unas horas sindicales para una actividad concreta, para participar de una movilización o poder desplazarse a otro sitio, pues sí que fan uso de la bolsa de las horas sindicales, pero bueno, fue una bolsa que siempre queda mucho sobrante, ¿no? Porque no se gasten en los liberados, ¿no? Así que nos queda, si no los tenemos, pues no queda otra que, esto ya como aquel que quemó los barcos para que no hubiera vuelta atrás, ¿no? Si no hay liberados, pues no queda otra que los propios afiliados y afiliadas fagan el trabajo que en otros sindicatos faen unos compañeros que están dedicados a tiempo completo a ello, ¿no? Así que o hay iniciativa por parte de la afiliación o no hay sindicato. Así que vémonos, o la gente vese obligada a, si se compromete con la corriente, pues el compromiso y algo más que pagar una cuota. Así que bueno, pues entre todos vamos haciendo lo que podemos. No hay tampoco una estructura, o sea, en la sección, digamos que la sección sindical ya la estructura, no hay más estructura que la propia sección sindical. No, yo no soy ningún cargo, estoy ejerciendo en estos momentos de portavoz, o otro compañero puede hacer de portavoz en otro alderique. Hay compañeros que lleven, pues uno lleva el blog, otro lleva la difusión por Facebook, otro lleva la cartelería. Las tareas van rotando, cada uno va agarrando tareas según fae falta. Y luego, bueno, pues para poder dar una respuesta cotidiana a los problemas que se van planteando y tomar decisiones, pues a lo mejor esta forma de funcionamiento sería impensable hay años. Ahora remontamos los 20 o 30 años y sería impensable, porque claro, tienes asambleas, puedes tener asambleas cada mes, a lo mejor incluso cada semana, pero las cosas van pasando día a día, ¿no? Pero ahora sí se puede, porque yo creo que tenemos ese concepto que planteaba Echenique, ¿no? De la asamblea permanente. Yo creo que nosotros ya funcionamos así desde hay tiempo, gracias pues, al grupo de WhatsApp, a grupos de comunidades de Facebook o listas de correos. Pues las decisiones pueden estar tomándose en este momento. En este momento seguro que hay algún debate en el WhatsApp de la corriente donde estamos tomando alguna decisión, pues en este momento con lo que nos atarea, que lleve la campaña de las elecciones sindicales o cualquier otra cuestión que pueda ir surgiendo. Yo prestábame, si fuera posible, introducir una cuestión de la que falabais precisamente, además, según la información que tenemos, tanto la corriente como Soatea, bueno, tenéis como una discrepancia con lo que lleva la carrera profesional docente, comentabais-lo, ¿no? Esa diferencia que puede haber entre propios compañeros, precisamente cuando les grandes estructuras los que intenten que la gente no se xuna entre ella y crear esas diferencias salariales, el que el interino pueda cobrar cuando pueda cobrar el otro la carrera profesional. ¿Pensáis que eso de una táctica también para desunir a la gente o para que vaya engarradillas entre la gente? Claro, por supuesto. A ver, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar de interín, como casi todos, bueno, nada más tampoco tenía una idea muy clara de lo que iba a toparme cuando empezara a trabajar, ¿no? Y bueno, nada más verlo, dime cuenta, claro, que esto era como la India, una sociedad de castes. Ya sé que está muy de moda ahora usar la palabra casta, pero bueno, hay los que llevamos usándola durante mucho tiempo. Y en la India ya ni te cuento cuánto ya llevan usándola. Castes en el sentido de que hay, bueno, hay castes, hay subcastes, hay una serie de estructura casi piramidal. Y entonces, bueno, viene a la administración porque sirve para tener a la gente dividido entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos. Después están los interinos que tienen más antigüedad con los que tienen menos antigüedad. Y esas divisiones que son propias o comunes, mejor dicho, al conjunto de los trabajadores del enseño de todo el Estado, pues aquí en Asturias, para encima, fue una administración del PSOE en connivencia con dos organizaciones sindicales, que fueron FET, UGT y AMPE, que decidieron hacer otra división más, que para igualar una situación que se daba en Asturias y que se sigue dando, que los asturianos junto con los gallegos tenemos el triste honor de ser los que menos cobramos de todo el Estado dentro de los trabajadores del enseño público, pues decidieron hacer una cosa que acabaron llamando carrera profesional, que consistía en que tú apuntabas una cosa que todavía no se sabía lo que era y de 20 más perres, pero no se podía apuntar a eso todo el mundo. Además que se podían apuntar funcionarios de carrera con 5 años de antigüedad. Y
Eso excluía de mano, pues evidentemente, a todos los interinos, independientemente de los años que llevan trabajados, y a todos los funcionarios de carrera con menos de esos 5 años. Después, como lo tomaron los tribunales, o sea, hay una historia muy larga que sería un auténtico culebrón, pues al final lo que quedó, inventaron una ley de evaluación del gobierno tan guapo que había de aquella de la izquierda plural, para poder justificar ese pago ilegal a unos a cuenta de otros, que lle una vuelta de tuerca más, porque implica dar a los directores de los centros el poder para determinar si una persona cobra o no ese plus de productividad. Y para encima, la nueva vuelta de tuerca llega con la nueva ley de educación que aprobó el gobierno del PP, que fortalece el papel de los directores, que se convierte en una especie de pequeño sátrapa. Muchos en sin querer, porque también hay muchos directores que ni quieren evaluar, ni quieren convertirse en pequeños visires, ni en pequeños rajas, pues topámonos en que convierten ellos los que determinen si un profesor va a cobrar más o menos. Eso no es una barbaridad, pero sirvió, efectivamente, fue una herramienta útil para dividir el colectivo docente, frente a una reivindicación común que era una suba lineal para todos los trabajadores del enseño, fixos e interinos, que ya es de lo que se trata. Los sindicatos estamos para defender mayores para el conjunto de los trabajadores, no para unos para arriba de otros. Es una cosa absolutamente ridícula. ¿De la corriente? Sí, bueno, coincido totalmente con lo que decía Faustino. Yo un veneno, yo decía antes que yo un veneno lo que nos metieron ahí dentro, porque bueno, no lo hicieron de golpe, o sea, si de golpe hubieran planteado lo que tienen en mente, pues seguramente hubiera habido un rechazo bastante más masivo, ¿no? Los que defendemos esta postura somos minoritarios, o sea, en los centros educativos somos minoría, porque ellos, los que lo están cobrando, son mayoría. O sea, estamos hablando de que los que son funcionarios de carrera, que tienen 5 años de antigüedad, pues en torno al 60 o... Ahora mismo está cobrando el 61%. 60%. Está cobrando. Después están los que... Y luego a lo mejor en enero, como ya van a cumplir el plazo más 100 y tal, van a entrar a lo mejor otros 600. Bueno, 60 y tantos % de la plantilla lo está cobrando, porque están fuera nada más los que no pueden, que son los interinos, los que no tienen los 5 años de antigüedad, y luego una minoría muy pequeña que nos negamos a firmar el plan. Bueno, en su momento la inscripción a ciegas, y posteriormente, cuando ya se aprobó la ley, nos volvimos a negarnos a apuntarnos, ¿no? Entonces, bueno, para muchos compañeros somos Don Quijote, ¿no? Somos Don Quijote, que ¿a dónde vas tú? Que no vas a conseguir nada y todo esto, ¿no? Algunos, a lo mejor, lo que tienen miedo de cuando andamos revolviendo y tal, de que pierdan los PRs y todo esto, ¿no? Yo siempre insistimos en la idea de que no estamos diciendo ellos que pierdan el dinero y que pidan a un banco un préstamo para poder devolver todo el dinero que ellos dieron todos estos años. Hay sindicatos que sí, ¿no? Que se dediquen a decir que nosotros decimos eso, a extender los miedos, ¿no? Ten cuidado que acabas devolviendo perres, que estos dicen no sé qué, no sé cuántos. Nosotros lo que planteamos es que se convierta ese complemento, como debió ser desde un principio, y al igual que en otras comunidades, en un complemento de homologación salarial con el resto de los trabajadores del Estado, ¿no? Que lo cobren pues todos los colectivos, y que no te sometido a evaluación, ¿no? Respecto de la evaluación, pues el argumento que emplean los compañeros cuando te miran, ríense de ti y dicen que es igual que Don Quijote, y que todo el mundo lo pasa, ¿no? Y hasta ahora, bueno, el año pasado creo una persona que no trascendió quién había sido, por lo menos yo no lo conozco, pues estamos hablando de 6.000 evaluados, o 6.000 y pico, pues que hubo nada más una persona que no pasó la evaluación. Muy malo tenía que ser, porque es un poco insultante, ¿no? Porque la evaluación, tal como está planteada ahora, primero firmabas a ciegas y luego presentaron un plan donde cualquiera lo pasa, sencillamente ya que el que no lo pase, lo raro es que no haya actuado la inspección, porque lo que se está evaluando y les cosas que son propias del tu trabajo, ¿no? Como si, bueno, vamos a clase, evalúa usted a los nenos, pon usted les faltes,
de que si no lo cumples, ni que no te tenga que dar un plus, de que tiene que abrirte un expediente, claro, es inútil y por todos lados. Y hay incumplir el trabajo, absolutamente, Efectivamente. Decían de aquella, decían, ¿y que tienen miedo de ser evaluados? Yo conozco muy pocos trabajos que tengan un cuerpo de inspección del tu trabajo, porque los inspectores, bueno, evalúen también otras cosas y tal, pero fundamentalmente ya nuestro trabajo, están encima nuestra todo el día, ¿no? Entonces ya estamos evaluados, ¿no? Pero bueno, fue pues un plan bien premeditado, ya dio sus primeros frutos, nos divide al colectivo y entonces ya cualquier reivindicación de homologación salarial, cualquier reivindicación de subida lineal, pues ya cayó. Ya nunca más se volvió a hablar, por lo menos de forma unificada, como años atrás, no se volvió a hablar de subidas salariales, de homologación salarial. Fue una reivindicación que quedó muerta en los panfletos de un par de sindicatos. Por el resto ya cambiaron de discurso, todos, incluido comisiones, que a la salida de la gente que estábamos en comisiones, a la salida nuestra, el discurso de comisiones cambió, ¿no? El gobierno mete primero un plan, pero la voluntad es clara, es de ir endureciendo ese plan, ir endureciéndolo con el tiempo, si no, vamos, en esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y ir pues, progresivamente endureciendo los requisitos de acceso al plan. Veremos ahora, cuando negocien el próximo plan, si hay novedades o no. A lo mejor no, a lo mejor todos los planes que tenían terminen cayendo por culpa de que son las elecciones, porque a lo mejor el tiempo del PSOE ya se está acabando, o por lo que sea. A lo mejor no, las cosas luego no tiran por donde ellos habían pensado en un principio y por donde nosotros creíamos que si se mantenían fuertes ellos iban a tirar, ¿no? Algo consiguieron ellos, pero también tenemos que decir que parte de que el plan fuera tan lasso y que todo el mundo pueda pasarlo, parte de ese resultado final y es fruto del esfuerzo de los Don Quijotes, de los que dijimos, pues no, nos mantenemos y nos seguimos manteniendo en nuestros 13 y tal, y no entramos en esta historia y queremos ser solidarios con los compañeros que nunca van a poder entrar y acceder a esta historia, y hubo un empeño por parte de la administración de quitarnos la razón, y la forma de quitarnos la razón y aislarnos en los centros era pues decir que todo eso que nosotros decíamos no era, que el programa, que todo el mundo lo puede pasar, que no pasa nada, que decíamos que venía el yobu y el yobu no vino. Y aquí la solidaridad hay algo muy guapo de decir, pero más complicado, ¿no?, de hacer. Tenemos aquí los datos de un informe publicado precisamente hace unos días, que lo oyeréis, vamos, de seguro, por Comisiones Obreras, en el que explica que la edad media del profesorado asturiano, aquí también ganamos, como siempre, y de 48 años. Entonces aquí, bueno, comenten que el 46% del total tiene más de 50 años, a más un 6% está por encima de los 60, y que tan solo el 2,2% del profesorado está por debajo de los 30 años. En dicho informe también expliquen que en los últimos 4 años dieronse unas 1.519 jubilaciones, mientras que a oposiciones sacáronse 169 plazas, lo que provoca una reducción descomanda en las plantillas docentes. Con estos datos en la mesa, por una parte queremos que nos les comentéis si son verdad, si no, qué vos parecen y qué medidas desde cada sindicato proponéis vosotros de cara a las próximas convocatorias de oposiciones. A ver, y una realidad más, yo creo que dicen aquello que los sociólogos que son descubridores de obviedades, que dicen, un estudio que yo creo que todo el mundo nos damos cuenta. Y empecé a trabajar con 25 años y cuando me tocó pues, elecciones, creo que era el consejo escolar del instituto, pues tocaba de secretario porque era el más mozo. Pero resulta que 10 años después, cuando ya en otro centro, hubo elecciones en el consejo escolar y volvió a tocarme de secretario porque era el más mozo. Y dices tú, bueno, aquí no sé, esto ya hay un poco raro, ya soy con 34 años, ya soy el más mozo de mi centro, que era un centro chiquitín, pero bueno, ya da una idea. Efectivamente, aquí hubo una situación que el grueso del profesorado que hay en Guaño, en Asturias, entró básicamente pues, en los años 80, que era para darnos clase a la quinta de Primi y la mía, que éramos los del baby boom, los de finales de los 60, primeros de los 70, que éramos un carrao de guajes, y entonces ahí entró mucha gente a trabajar. Después coincidió que en Asturias además vino la crisis, porque aquí la crisis ya lleva 30 años, que cuando cierran el metal, cuando cierran la mina, cuando empieza a fundir absolutamente todo, y entonces la oferta de empleo público aquí queda bajo mínimos. Por lo tanto, ya cuando los asturianos, por lo menos los que nos queremos dedicar a la enseñanza, tenemos que empezar a migrar ya en los años 90. ¿No? Las leyendas urbanas son muy anteriores a esos que ahora les descubren. ¿Qué pasa? Claro, si tú estás años haciendo una oferta de empleo ridícula,
llega un momento, claro, la gente va cumpliendo años y topámonos con la situación que tenemos ahora. Incluso aunque mucha de la gente que sacó plaza fuera de Asturias vuelve después vía concurso traslados, tampoco vuelven fechos unos guayabinos, vuelven ya después de pasar unos cuantos años, pues Andalucía, Castilla, Extremadura, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso, la plantilla está aviellado. ¿Cuál es la solución? Pues evidentemente hacer una oferta de empleo público, y que tenemos un 24% de la plantilla que son interinos, y mucha gente que aprobó 1, 2, 3 y hasta más veces el proceso de oposición del concurso de oposición, y que están sin plaza. Pero hay que hacer sacar esas plazas, hacer una oferta real. Claro, una oferta real que tiene que venir acompañada, claro, de muchas más medidas, pero si hay una clave, primero, estabilidad de la plantilla, no tener a los interinos como los eternos vaqueiros de la enseñanza, o una especie de nomadismo que están cada año en un sitio distinto. Serviría para fijar las plantillas, para hacerles mucho más moces, evidentemente, para dar estabilidad a los que ya están y permitir la entrada a los que tienen que llegar todavía, a la gente moza que está saliendo ahora de las facultades. Pero hay una cuestión de sentido común, porque si no, claro, esto... Bueno, en ese sentido, los trabajadores de la enseñanza somos como un espejo de lo que es el resto de la clase trabajadora asturiana. Vamos a convertirnos en una especie de parque xurásico, absolutamente. La prueba es que, mira, todavía Primi y yo somos hasta de los mozos, estamos por debajo de la media. Y mira tú, ¿cuántos años llevas tú trabajando, Primi? 17. 18, ya ves. Y mira tú. Entonces todavía no pronto, va a ser culpa vuestra, ¿eh? Sí, somos los mozos, ya que mandan narices. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Primi, de la corriente? Lo mismo que Faustino, vamos coincidiendo nada más en uno de los puntos, tuvimos discrepancia, en lo demás vamos a tener acuerdo. No, bueno, lo que fa comisiones, como hay elecciones sindicales, saber qué sacamos y tal, para que la prensa nos lo publique y tal, pero en principio hay una obviedad, bueno, eso ya todo el mundo lo sabía y sigue siendo así, bueno, hay años, si estudio, me dices que lleva 10 años y créotelo. Sí, como no tuvieron buen equipo, eran malos, sinceramente. Era el mismo, sí, claro. Siempre lo que viene detrás. Y explícase, bueno, pues la crisis, habría que buscar la explicación en la crisis estructural asturiana, o sea, que ahora estamos en una crisis global, pero aquí cuando había un boom en el resto del Estado español, donde venían inmigrantes de todas partes a trabajar, porque aquí había trabajo y tal, aquí seguíamos con la población totalmente estancada. Fue a lo mejor el único momento en el que la población no menguó, pero tampoco creció sobremanera. Nada más el ver que las plantillas están con 48 años de edad, a mí hasta me parecía muy baja y tal, ¿no? Ver eso no es más que una constatación de que no se crea empleo, nada más, que no entra gente mozo y por lo tanto no baja la media, no se crea empleo. ¿Se podría crear empleo? Sí, y una cuestión de voluntad. ¿En qué gastas les perres? Pues gástalo en esto, pues gástalo en lo otro, ¿no? Si realmente tuvieran comprometidos el gobierno y tal, si realmente tuviera comprometido con una enseñanza pública y de calidad, pues es sí el camino. O sea, si realmente se quieren oponer a las medidas privatizadoras del gobierno central, es sí el camino, invertir en la educación pública, ¿no? Ahora mismo con lo que fueron los recortes, el incremento de la carga lectiva para los docentes y el incremento de las ratios, pues las necesidades de profesores menguaron. En Asturias, dicho la consejera que ella que no iba a aplicar todos los recortes, ¿no? Lo de las 21 horas para secundaria sí, porque estaba obligada y no sé qué, para lo que es la elaboración de horarios, pero que las ratios que les iba a respetar. Y es verdad que aquí tenemos unos acuerdos de plantillas que establecen unas ratios inferiores a lo que está establecido según las leyes orgánicas, ¿no? Tenemos 25 para la ESO, 30 para el bachillerato y tal. En lo que es la secundaria, porque en la primaria está igual que en el resto del Estado, ¿no? Y decían que lo iban a respetar, pero bueno, lo de respetarlo, como no hay una voluntad, no están obligados a ello. Ya hay muchos centros que están por encima de esa ratio, porque en principio tú no tienes ningún arma legal, o los padres no tienen ningún arma legal para tumbar eso, para tumbar grupos de 26, de 27 niños, etcétera, ¿no? O sea que la consellera dijo que no, pero sí.
poco a poco, hombre, tenían mucho margen, porque aquí estábamos a lo mejor avezados a grupos de 15, 17, 18 guajes, y ahora lo más normal empieza a ser 21, 22, 23. Por ahí ya la vía para crear empleo y rejuvenecer las plantillas. No apostar por un incremento de las ratios, no apostar por el fin de las medidas de atención a la diversidad, porque es algo que estamos viendo también, como pues lesores que muchos compañeros tenían para hacer una atención individualizada, para estar con un neno, para estar con dos. Eso ya solo se respeta si el profesor es funcionario de carrera con destino definitivo en el centro, y entonces para completar el horario pues ponen una hora, ponen dos o tres o las que sean. Pero crear empleo y contratar nueva gente para atender a un inmigrante marroquí o para atender a un neno que necesita una atención individualizada, eso acabóse. Eso llena más si no me cuesta dinero. Así es la idea que ellos tienen. Bueno, Samuel, ¿algún último apunte que quieras comentar antes de finalizar este Alderique? Pues más nada, simplemente, bueno, que esto no es mucho el que tuvierais con nos aquí, porque como decíamos, y como yo una filosofía de Alderiques de Asturias Televisión, que lle el hacer una televisión, una radio, una televisión extremada, una televisión que fala de lo nuestro y na nuestra lengua, y que, como vos decía, alentamos, topamos con muchos pilancos la xente que muchas veces, como decimos, non tiene la culpa, ¿no?, de no saber asturiano, de no deprendelo, no poder expresarse en asturiano correctamente, y que sí que nos preste, que por eso tuvimos este Alderique Way, el que la educación lle un pegollo fundamental na sociedad, y por eso prestábamos tratar este tema, nada más que eso. Bueno, deseamos mucha suerte en las elecciones del día 4 de aviento, esperemos que saquéis el mejor resultado posible, y Melenta, gracias por estar aquí, güey, por una parte a Primi de la Corriente Sindical de Izquierdas, gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias también a Faustino de Suatea por estar con nosotros, güey. Muchas gracias a vosotros. Y recalco lo que dijo nuestro director, Samuel Grandín, que desde Alderique de Asturias pensamos que la educación y el enseño y un pegollo fundamental de esta sociedad, y tiene que ser público, laico, libre, y si pusiera a ser 100% asturiano, mejor todavía. Vamos a finalizar este Alderique con una frase de Pitágoras: educai a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Y esperemos que vos prestar este magazín de Alderique de Asturias. Convidamos a que nos enviéis todas sus sugerencias, todas las opiniones, porque los protagonistas sois vos, y decimos que eso podéis hacerlo desde cualquiera de las herramientas informáticas que tenemos a la vuestra disposición. Muchas gracias a todos y a todos por tal alotuyao, y simplemente estáis oyentes a los nuevos contenidos que iremos asolellando poco a poco. Muchas gracias y tallueu, collacios y collacios.